Hola chicos, ¿cómo están? La verdad que es una alegría y es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que estén bien en sus casas. También le quiero agradecer al equipo de Alternativa por permitirme también poder hacer este video y compartir la palabra de Dios, con lo cual deseo ser de bendición para ustedes como fue para mí también de bendición poder repasar estas historias de la Biblia. Bien, ustedes a lo largo de este tiempo han estado viendo distintos libros de la Biblia, y hoy nos toca ver el libro de Samuel. El libro de Samuel son dos libros, primera y segunda de Samuel, y vamos a tratar de hacer un resumen rápido de este libro, y vamos a ver más que nada, centrarnos la mirada en los personajes de este libro. No vamos a ver en totalidad las historias, pero sí vamos a ver los tres personajes principales que aparecen en este libro, y vamos a tratar de sacar una enseñanza de cada personaje, y vamos a tratar también de sacar de ellos qué nos dicen este libro acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que vamos a encontrar cosas muy importantes que nos reflejan un poco lo que fue el Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Bien, vamos a hacer un resumen breve. Este libro está compuesto, el libro de Samuel, por tres personajes importantes para la historia de Israel. Y estos tres personajes son Samuel, Saúl y David. La trayectoria de Samuel constituye un puente que conecta el tiempo de los jueces con el establecimiento del reino davídico. Vamos a encontrar estos dos eventos importantísimos. La finalización de los jueces y el establecimiento del reino davídico por parte de Dios, y promesas también para David que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ver ahora un poquito y brevemente la vida de Samuel, pero vamos a concentrarnos en los primeros tres capítulos para sacar algo importante de allí de la vida de Samuel, y vamos a mirar qué nos habla este personaje o qué podemos sacar como paralelo de lo que nos habla acerca de la vida del Señor Jesús. Bien, Samuel, en el capítulo vamos a encontrar que Samuel fue un niño que fue concedido por Dios. Su madre Ana ora por un niño porque no podía tener hijos, y Dios le concede a Ana poder tener un hijo. Y ella le pone por nombre Samuel, y a este niño ella hace un voto de consagrarlo para las cosas de Dios. Entonces nos vamos a encontrar con Samuel, con que es un niño que fue dado, concedido por Dios. En segundo punto, nos vamos a encontrar en el capítulo de Dios con el crecimiento de este niño. Este niño creció y se transformó en un joven. En un joven que fue consagrado para las cosas de Dios. No solamente fue un niño concedido por Dios, sino que fue un joven consagrado para las cosas de Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 2, y ustedes pueden leer en sus Biblias, en sus casas, todos los detalles y todas las cosas que nos dice acerca de Samuel, este niño que terminó siendo consagrado para las cosas de Dios. Este niño llegó, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, a ser llamado por Dios. En una noche, mientras dormía, dice que Dios lo llamó. Y él escuchó la voz de Dios, y ahí empezó a tener una relación con Dios, y Dios le empezó a confirmar a él como un profeta de Dios. Entonces vemos cómo este niño se fue acercando tanto a Dios que terminó siendo un niño consagrado para las cosas de Dios. Un joven, mejor dicho, consagrado para las cosas de Dios. Y al final del capítulo 3, el libro de Samuel nos relata que este niño creció, se transformó en un adulto. En un adulto que, por lo que nos dicen estos tres versículos del capítulo 3, del final, el 19, el 20 y el 21, nos dice que fue un niño que estaba totalmente capacitado para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dice en estos versículos que Jehová estaba con él. Jehová estaba con Samuel. Y no solamente eso, sino que dice que no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces vemos cómo este adulto que se acercó tanto a Dios terminó siendo un adulto capacitado para hacer las cosas como Dios quería. En el capítulo 20 del capítulo 3 se nos dice que las personas reconocían que Samuel era un fiel profeta de Jehová.
Y en el versículo 21 del capítulo 3 se nos dice que Jehová llegó a revelarse a Samuel. Y comenzó otra vez Jehová a revelarse al pueblo de Israel a través de Samuel. Entonces Samuel tuvo una relación estrecha con Jehová, con Dios, y él tuvo una relación de intimidad con Dios al punto de poder ver a Dios. Entonces vemos cómo este adulto capacitado para servir a Dios fue realmente utilizado grandemente en el pueblo de Israel y de bendición para el pueblo de Israel. Y esto podemos hacer un paralelo con la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también fue un niño concedido por Dios, a través de su madre que era virgen, María. El Señor Jesucristo había sido prometido. Dice en el libro de Isaías que un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. Y dice que el principado iba a estar sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y se dice un montón de cosas acerca del nombre del Señor Jesucristo y de este niño que iba a ser dado, y que vino, y que lo encontramos en los evangelios, que era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y dice la Biblia en los evangelios, nos relata que este niño fue creciendo, y fue siendo un joven que las personas iban viendo en él, que realmente había un espíritu distinto, que había una sabiduría mayor en él. Y dice que reconocían las personas cómo este niño crecía en sabiduría y en inteligencia delante de los hombres y delante de Dios. Pero este niño terminó siendo un adulto, que a la edad de 30 años se fue con Juan el Bautista, y dice la Biblia que fue bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, identificándolo como el Hijo de Dios. Y desde allí el Señor Jesucristo comienza su ministerio público, como un adulto preparado, capacitado para hacer la obra que Dios le había encomendado. ¿Y qué obra Dios le había encomendado a este Hijo Jesús que había sido dado? La obra de la redención del hombre, morir por nuestros pecados. Samuel, sus dos oficios eran sacerdote y profeta. El Señor Jesucristo también ofició como sacerdote. Pero no solamente ofició como sacerdote, sino que fue el sacrificio mismo por los pecados de la humanidad. Y él cumplió la palabra de Dios como un fiel profeta y predicó la palabra de Dios de lo presente y de lo porvenir como un fiel profeta, igual que Samuel. Entonces podemos ver cómo la vida de Samuel nos habla en un paralelo de lo que también fue la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bien, el segundo personaje que vamos a ver ahora, y vamos a tratar de verlo rápido, también lo encontramos en el capítulo 8, que allí comienza a gestarse, empieza más adelante la vida de Saúl, pero en el capítulo 8 podemos notar cómo Saúl nace en el corazón de un pueblo, porque la realidad es que Saúl, como rey, es el producto del corazón de un pueblo. Porque nace en el corazón de un pueblo el deseo de tener un rey. Dice en el capítulo 8, capítulo 4 y 5, de que los ancianos de Israel fueron a Samuel a decirle que ellos ya que no querían tener más un reino como gobernado por jueces. Ellos querían tener un gobierno como el resto de las naciones de la tierra. Querían tener un rey. Ellos estaban insatisfechos con el gobierno que Dios había establecido para ellos, que era Dios reinando y Dios trabajando a través de jueces sobre el pueblo de Israel. Y ellos dice que estaban insatisfechos con este tipo de gobierno y querían otro tipo de gobierno, el gobierno de los reyes. Entonces vemos cómo Saúl fue un rey que se gestó en el corazón de un pueblo que estaba insatisfecho. Y esa insatisfacción que tenía el pueblo de Israel la vemos en el capítulo 8, versículo 7, que se nos dice que ellos no estaban rechazando a Samuel. Ellos estaban rechazando a Dios. Y Dios le dice esto a Samuel. Mirá, Samuel, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí como rey. Entonces, ellos estaban rechazando el gobierno de Dios sobre ellos. Ellos querían un rey humano que los represente, no un rey divino. No un rey invisible. Ellos querían un rey que pudieran ver y tocar.
No solamente eso, sino que Saúl es el producto de los deseos de un pueblo que también quería sostener a un rey. Porque Dios les advierte en el capítulo 8 del versículo 10 al 18, les dice, miren, yo les voy a permitir que tengan rey, pero ustedes sepan que a ese rey lo van a tener que sostener ustedes. Ustedes van a tener que sacar de sus ingresos para sostener el reinado de este rey. Y este rey los va a despojar. Le va a sacar sus hijos, le va a sacar su tiempo, le va a sacar de sus cosas para ustedes poder sostener el aparato de lo que es un rey. Y a ellos no les importaba eso, ellos querían sostener un rey por sus medios. No solamente eso, sino que también nos dice en el capítulo 8 que ellos tenían el deseo de tener un rey como tenían el resto de las naciones. Entonces ellos querían la apariencia de lo que vivía en el resto de los pueblos. No querían lo genuino de tener un Dios que los gobernaba, sino que querían tener la apariencia del resto de las naciones. Y Saúl es la manifestación, la representación como rey del deseo de un pueblo. Entonces vemos capítulos más adelante cómo Saúl aparece en escena y cómo Saúl es el producto del deseo de un pueblo que Dios le permite tener. Y Dios le da las advertencias de eso. Pero esto es típico y nos hace un paralelo de cómo es el corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería un rey como Saúl, el rey de las apariencias, el rey de sus deseos. No querían el verdadero rey que gobernaba sobre ellos, que era Jehová. Ellos querían un rey igual al resto de las naciones. Por eso cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, ellos también lo rechazaron, porque todavía en su mente estaba la imagen de un Saúl. Ellos querían el rey de sus deseos, no el rey que Dios estaba enviando, que era Jesús. Ellos no querían un rey que haya nacido en un pesebre. Ellos no querían un rey que haya nacido de forma milagrosa de una virgen. El pueblo de Israel no quiso un rey que vino a traer las buenas nuevas de Dios a los hombres. Ellos no querían un rey como el Señor Jesucristo, que vivía entre publicanos y pecadores. Ellos rechazaron a ese rey que entró triunfantemente en Jerusalén montando en un asno. Ellos no querían el reinado de Jesucristo sobre ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo crucificaron, lo mataron. Porque ellos querían también, en su mente, todavía estaba este deseo de tener un Saúl sobre ellos. Entonces la historia aquí de Saúl nos enseña el corazón de un pueblo. Y cómo era este corazón y cómo fueron capaces de rechazar el gobierno de Dios. Y cómo también podemos trazar un paralelo, cómo era el corazón del pueblo de Israel que fueron capaces de rechazar a Jesús el Mesías, llevándolo a la cruz y matándolo. Entonces podemos sacar estas enseñanzas de estos dos personajes y ahora vamos a hacer otro video más al cual le vamos a contar la historia de David. Y vamos a ver cómo David es el deseo del corazón de un Dios que quería un rey conforme a su corazón. Bueno, espero que les haya gustado, chicos, y nos vemos en el próximo video.